Entonces, eh, gracias, bienvenidas, bienvenidos, feliz día, feliz año nuevo. Bienvenidas a este webinar organizado en el marco de la comunidad de práctica Articulac y en colaboración con la Asociación de Generadores con Energía Renovable de Guatemala y el Consejo Empresario Argentino para el Desarrollo Sostenible. Este día vamos a estar hablando sobre los resultados de la COP26 y sus implicaciones para el sector privado latinoamericano. Por favor, si pueden pasar a la siguiente. Antes de, perdón, que me presente, mi nombre es Ana María Majano, yo soy la coordinadora de la comunidad de práctica Articulac y quisiera comentarles sobre la comunidad de práctica. Esta es una iniciativa conjunta del programa Euroclima Plus a través de GIZ, que es una de sus agencias implementadoras, la plataforma regional Let's Lac y el Centro Latinoamericano para la Competitividad y el Desarrollo Sostenible de INCAE Business School. La comunidad fue lanzada en el año 2018 con el objetivo de contribuir al desarrollo y consolidación de mecanismos para articular la participación sistemática del sector privado en el diseño e implementación de las políticas climáticas y también para promover el alineamiento de la acción climática del sector privado con las metas y estrategias nacionales. En cada año de trabajo se ha llevado a cabo una convocatoria y una selección de organizaciones miembros que designan representantes para participar en las actividades cerradas de la comunidad de práctica. Y en el año 2021, que iniciamos nuestro tercer año de operación, fueron seleccionados equipos conformados por representantes titulares y suplentes de organizaciones, tanto del sector público como sector privado, y también organizaciones que trabajan en apoyo a los gobiernos y al sector privado. Son 49 organizaciones miembros que tenemos en este momento de 13 países del programa Euroclima Plus. En los participantes, por favor, si la siguiente lámina. Las personas que son miembros de la comunidad de práctica, esta es una comunidad cerrada, en la que las personas que participan comparten experiencias, reciben capacitaciones, asistencia técnica, y esto sirve tanto para promover la aplicación de los conocimientos, de las herramientas adquiridas en el marco de ese intercambio y fortalecimiento de la comunidad en sus propias organizaciones. Y también nos sirve para generar productos de conocimiento, ya sea documentos, informes, guías, y también realizar eventos como estos en el que compartimos los aprendizajes con la comunidad más amplia, con la red tanto de Euroclima Plus, de Let's Lac, de INCAE, pero también de nuestras organizaciones miembros. En este marco es que estamos organizando este webinar. En diciembre tuvimos una discusión interna de la comunidad de práctica sobre los resultados de la COP26 y qué quiere decir para el sector, para la acción climática del sector privado. Y por supuesto para la relación y el trabajo conjunto de los gobiernos con el sector privado, y a solicitud de AGER, de la Asociación de Generadores con Energías Renovables de Guatemala, se está organizando este webinar para compartir esa discusión que tuvimos en la comunidad de práctica, y contamos con el apoyo del Consejo Empresario Argentino para el Desarrollo Sostenible y de las organizaciones que estarán representadas también
dando comentarios para llevar a cabo este evento. Adelante, por favor. Entonces, la agenda que tenemos, esta breve bienvenida e introducción de parte de su servidora, coordinadora de Articulac, por parte de la plataforma Let's Slack y de Inca Business School. Posteriormente tendremos una presentación sobre los resultados de la COP26, cuáles son las implicaciones para la acción climática del sector privado, por parte de María Virginia Vilariño. Ella es miembro de la comunidad de práctica desde su creación. Es gerente de clima y energía del Consejo Empresario Argentino para el Desarrollo Sostenible y una experta regional en temas relacionados con la Convención de Cambio Climático también y el Acuerdo de París. Posteriormente a la presentación de Vicky, tendremos tres comentaristas, un panel con tres comentaristas. Anaite Guardado, directora ejecutiva de la Asociación de Generadores con Energía Renovable de Guatemala. Carlos Adriansen, gerente de sostenibilidad de UNACEM, Perú. Y Omar Ramírez Tejada, gerente de país de Energía Network y coordinador nacional del proyecto Learning by Doing de República Dominicana. Posteriormente tendremos un espacio para que ustedes a través del chat, por favor, puedan hacer sus preguntas y esperamos cerrar el evento en 1 hora 20 minutos a partir del inicio. Entonces, bueno, vamos hasta ahora muy bien con los tiempos. Bienvenida, bienvenidos nuevamente a quienes se nos han unido mientras hemos estado en la introducción. Y quisiera ahora darle la bienvenida y las gracias a Virginia Vilariño. Desde ya, muchas gracias, Vicky, por la presentación y por comentarnos sobre cuáles fueron los principales mensajes de la COP26, especialmente para el sector privado de la región. Gracias, Vicky, adelante. Bueno, buen día a todos. Hola Ana María. Bueno, muchas gracias por la invitación. Un gusto siempre participar y sumar a las convocatorias del Slack. Voy a compartir mi pantalla. Ana María, mencionaba que veníamos muy bien con los tiempos, espero no ser quien tire abajo ese buen promedio, prometo cumplir con el tiempo que tengo establecido. Y bueno, por ahí algunas cosas las pase brevemente, porque de todos modos van a estar mis colegas comentando y ampliando después, y tendremos un margen también de preguntas, así que en función del tiempo quizás sea un poco generalista en algunos temas, después volvemos a ellos, si hace falta. Bueno, como decía Ana María, les quiero compartir cuáles, desde nuestra perspectiva, son los principales resultados y sus implicancias para el sector privado de la COP26. Como ustedes bien saben, son todos expertos en la temática y seguramente siguen cada año la COP. Es muy difícil hacer un balance solo tomando en cuenta lo que sucede en una COP en particular, ya que estos son procesos de negociación de largo aliento, y lo que resulta en una COP no siempre es fruto de esas 2 semanas de negociaciones, nunca es fruto de esas 2 semanas de negociaciones, sino de un proceso más extenso, en este caso de décadas de negociación para llegar a resultados que por ahí se plasman en ese año en concreto, ¿no? Entonces, para ser justa y lo más objetiva posible, para evaluar los resultados de esta COP26, nos vamos a guiar con lo que la misma presidencia de esta COP había definido como los principales puntos de su agenda, las principales prioridades a las que había que llegar a acuerdos y a resultados concretos, ¿no? Entonces sobre estos 5, esto va a ser un poco el filtro que vamos a usar para compartir los resultados. Básicamente, por supuesto, lo principal era lograr elevar el nivel de ambición de los compromisos climáticos de los países tanto a corto como a largo plazo, o sea, al 2030 las NDC y al 2050 los planes de descarbonización a largo plazo.
finalizar el libro de reglas del Acuerdo de París para poder ya pasar a la etapa de implementación de este acuerdo y cerrar la negociación, dar cumplimiento a los compromisos, sobre todo en financiación y en apoyo para la adaptación de los países desarrollados a los países en desarrollo, y los dos puntos muy vinculados, los últimos dos puntos muy vinculados entre sí: fortalecer la acción en algunas áreas prioritarias, la acción climática en algunas áreas prioritarias, que vamos a ver después cuáles son, que son las que, digamos, más apoyan y más son necesarias para este cambio sistémico hacia una economía descarbonizada, a la par que se fortalece el rol de los actores no estatales como actores clave, como piezas clave para acelerar y escalar las soluciones climáticas. Entonces, estos puntos vamos a evaluar uno por uno, qué resultó versus lo que se esperaba, ¿no? En el primer punto, antes de evaluar efectivamente si los compromisos fueron o no fueron suficientes a corto y largo plazo, lo que quisiera destacar es que algo muy importante de esta COP es que pone el objetivo de limitar el calentamiento global a fin de siglo a 1.5 grados centígrados, comparado con la era preindustrial, en el centro de los esfuerzos, con mayor énfasis incluso que el propio Acuerdo de París. Entonces, lejos quizás de, ya digamos, con el ambiente de desánimo que imperaba antes de la COP, viendo el curso de la trayectoria de emisiones globales, y un poco los últimos recientes informes del IPCC que nos marcan cómo la ventana de oportunidad se va achicando para encauzarnos en una senda compatible con 1.5. No obstante ello, afianzar políticamente este mensaje y este compromiso con mayor énfasis de que el objetivo principal sigue siendo limitar la temperatura 1.5 y no abandonar ese objetivo, es muy importante, y significa ratificar a nivel de todos los países firmantes del Pacto de Glasgow. El Pacto de Glasgow es el conjunto de decisiones que todos los países acordaron en esta COP. Lo que todos estos países vuelven a ratificar y vuelven a poner en su agenda de políticas es que las emisiones globales de CO2 deben declinar a partir de ayer, a partir del 2020, y llegar a una disminución de un 45-50% en el año 2030, comparado con un año base 2010, llegar a hacer emisiones netas cero. Van a ver en la presentación que está el net zero, que es como el término en inglés más abreviado, pero significa emisiones netas cero, alrededor del 2050, y lograr además no solo emisiones netas cero de CO2, sino reducciones sustanciales en los demás gases de efecto invernadero al 2030 y al 2050, fundamentalmente en emisiones de metano y óxido nitroso. Con este marco entonces de, al menos políticamente y en la agenda pública y privada, el 1.5 puesto en el centro de la escena, evaluemos si se logró este objetivo de esta COP, que era que cada país presente una NDC, un compromiso de reducción al 2030 más ambicioso que el presentado en el 2015, cuando se firmó el Acuerdo de París, como primer ronda de compromisos NDC. Bueno, ahora en la COP en Glasgow, 151 países presentaron nuevas NDCs o actualizadas. En rigor, de esos 150 países, hay un tercio de estos países que presentaron la misma NDC, la exacta NDC que estaba presentada en el 2015, con lo cual ahí, desde ya del punto, digamos, del punto 1, hay un nivel de ambición que ahí definitivamente hay que subir, y que estos países como mínimo presenten algo más ambicioso. Pero si evaluamos en conjunto el impacto que tienen estas NDCs nuevas y actualizadas al año 2030 en el objetivo climático a largo plazo de limitar el aumento de temperatura a 1.5, podemos ver acá en este gráfico, lo más sintético posible. Esto es el objetivo acá está el objetivo de los 2 grados, el objetivo menos ambicioso, con muchas comillas, del Acuerdo de París, el objetivo más ambicioso del Acuerdo de París de 1.5, 1.2 es el nivel de calentamiento al cual ya hemos llegado, y acá, en este rango de 2,1 a 3 grados centígrados, con un promedio de 2,5 grados centígrados para el año 2100,
sería el resultado agregado de todos los compromisos estos actuales al 2030 presentados o actualizados en Glasgow, ¿no? Por supuesto, 2,5 todavía estamos lejos, muy lejos del 1,5, pero digamos, si queremos ser un poco optimistas y ver también los avances, quizá no suficientemente rápidos ni ambiciosos, pero avances en fin, previamente a esta ronda nueva de compromisos de Glasgow, con las políticas actuales de los gobiernos, con lo que sabemos que los gobiernos ya están comprometidos a través de políticas públicas y de inversiones en curso, el mundo estaba encaminado con mucha certeza a un calentamiento cercano a 3 grados. De a poco, y vamos a ver después que incluso antes del Acuerdo de París estábamos todavía en un escenario peor, así que vamos mejorando el nivel de ambición en este periodo de 5 años. Funciona evidentemente este ciclo, este periodo de actualizar las NDCs periódicamente, pero todavía son insuficientes, y además nos llevó mucho tiempo, nos llevó 5 años para lograr una pequeña mejora en términos de emisiones, ¿no? También tenemos que evaluar no solo cuán efectivo o cuán ambiciosos son los compromisos al 2030, sino también los compromisos al 2050, de estos objetivos net zero al año 2050. 81, pensemos que hasta hace 2 años directamente estos compromisos no estaban en la escena política de ningún país, en la escena internacional era siempre desde el lado de la ciencia, pero no era un objetivo que se presentara en ninguna COP, así con nombre y apellido como se ha presentado ahora, o con tanto énfasis. Había países más adelantados, pero no todos los países estaban pensando y proponiendo objetivos de net zero al 2050, así que en pocos años también este objetivo ambicioso a largo plazo se convirtió, o se está convirtiendo en una norma para los países. Como ven aquí, 81 países, pero me parece lo más importante, estos 81 países representan el 75% de las emisiones globales, presentaron en Glasgow sus metas al 2050 de emisiones netas cero, la mayoría con un horizonte al 2050, excepto China y Rusia, que han presentado un objetivo al 2060, y la India al 2070. La mayoría de ellos todavía están, digamos, son compromisos que están expresados en documentos de política, no en leyes. En amarillo pueden ver la minoría de los países que tienen este objetivo ya traducido en un instrumento legal, ¿sí? Así que, como ven, todavía son la mayoría en términos de documentos políticos, pero bueno, ahí vamos, no vamos tan mal. Ahora vimos que si solo consideramos el impacto de las NDCs al 2030, estábamos en un escenario de por lo menos 2,5 grados centígrados para el 2100. Ahora, si sumamos a esos compromisos del 2030 el impacto de estos compromisos de net zero al 2050, bueno, fíjense cómo nos acercamos bastante más al objetivo del Acuerdo de París, porque nos llevaría estos dos esfuerzos combinados, las NDC al 2030 y los compromisos net zero al 2050, a limitar el calentamiento entre 1,8 y 2,3 grados centígrados, según el informe más reciente de la Convención, ¿no? De Convención Marco de Cambio Climático. Entonces, sí, estamos todavía estamos acercándonos, con este análisis estamos acercándonos por primera vez, y se ve un poco la luz al final del túnel, a este objetivo muy ambicioso de 1,5, ¿sí? Y más, incluso si pensamos que les mencionaba que antes del Acuerdo de París, el mundo se encaminaba con mucha certeza a un calentamiento de alrededor de 4 grados centígrados al 2100, con lo cual hay un progreso, no lo podemos negar, pero el problema es que este progreso, o este aparente progreso en el nivel de ambición, tiene mucho nivel de incertidumbre, hay una brecha muy grande de credibilidad de que efectivamente estos compromisos net zero, que son los que más impactan en lograr este nivel de calentamiento, o este objetivo de calentamiento, hay mucha falta de credibilidad, hay poca transparencia, y realmente cuánto de estos objetivos son realmente realizables, se van a lograr, son objetivos a muy largo plazo, pero que no se traducen o no se condicen con los objetivos a más corto plazo, como el 2030. Las NDCs de los principales emisores a nivel global no están alineadas hoy
con sus mismos objetivos de net zero al 2050. Entonces, eso es lo que genera esta brecha de credibilidad. Muchos de los países tienen NDCs muy endebles al 2030, entonces es muy difícil pensar que con un objetivo poco ambicioso de 2030 vas a poder cumplir un objetivo tan ambicioso al 2050, ¿no? Entonces, todavía falta traducir estos objetivos a tan largo plazo a objetivos concretos en el corto plazo, y a planes de acción concretos en el corto plazo que nos den la garantía, que nos den la credibilidad de que esos objetivos a largo plazo son realizables y se van a respetar, ¿no? Porque por ahora no podemos confiarnos en que todas estas promesas al 2050 se van a cumplir y ya relajarnos con que hemos logrado acercarnos al objetivo de París, ¿no? Por ello, por esta necesidad imperiosa de acortar los plazos y traducir estas metas al 2050 a los objetivos del 2030 e incluso antes, se acordó en Glasgow que los países revisen y fortalezcan sus objetivos al 2030, ya no en un ciclo de 5 años, como estaba originalmente previsto en el Acuerdo de París, sino que para este año 2022, ya tengan que presentar en esta COP objetivos más ambiciosos alineados con el Acuerdo de París, porque no tenemos tiempo de esperar otros 5 años y hacer la cuenta y darnos cuenta que todavía es insuficiente, ¿no? Ahí perderíamos de vista, o que sería muy difícil seguir manteniendo en la vista el objetivo de 1.5. Voy a ir más rápido. El segundo punto importante es que finalmente pasamos a la reglamentación, ya lo que se llama la reglamentación del Acuerdo de París, y habiendo resuelto estos 3 puntos que eran los que quedaban pendientes y de mayor dificultad de negociación, el Acuerdo de París ya queda reglamentado y entramos en la etapa de implementación y un poco se terminó la negociación. Se acordaron plazos comunes para presentar y monitorear los compromisos nacionales, muy importante. Se acordó un reporte estandarizado, comparable y transparente para que todos los países reporten de la misma manera, tanto sus emisiones como el apoyo financiero y tecnológico que reciben. Y se acordó las modalidades del artículo 6 de cooperación internacional, que incluyen mecanismos de mercado entre países, mecanismos de mercado entre sector privado o cualquier actor y países, y mecanismos de no mercado, no comerciales, de apoyo y cooperación para la adaptación y la mitigación entre distintos países del mundo. En términos de cómo dar cumplimiento a los compromisos de apoyo y financiación para los países en desarrollo, definitivamente fue uno de los puntos más negativos de esta COP. No se llegó a cumplir con los aportes comprometidos de 100.000 millones al año para el año 2020 hasta el año 2025, y esto se queda pospuesto para el año 2023, o sea, esperando que el año 2023 sí se dé finalmente cumplimiento a estos aportes financieros. Pero más importante, se establece ya, se inicia un ciclo de negociación, un nuevo proceso para definir un nuevo objetivo colectivo de financiamiento que, digamos, rija a partir del 2025 y que se apunta a por lo menos duplicar el financiamiento actual, tanto en mitigación como en adaptación, pero sobre todo esta financiación que sigue siendo escasa y de difícil acceso para los países que más la necesitan, se negoció y se avanzó y se acordó en mejorar el balance entre la financiación para la mitigación y la adaptación. Hoy está mayormente volcado a la mitigación y se acordó que por lo menos sea un 50 y un 50% de estos fondos para el apoyo internacional dedicados a mitigación y adaptación. Y el último punto es que estos 2 puntos los analizo de forma conjunta porque están totalmente relacionados: el de acelerar la acción climática en áreas prioritarias. Estas áreas prioritarias, esta presidencia de la COP, y diría que el momentum a nivel internacional, definieron la transición energética, la transición a la movilidad cero emisiones, el rol de la naturaleza y las soluciones basadas en naturaleza, y la financiación como estas áreas prioritarias en las que hay que escalar y acelerar la acción, de la mano de actores no estatales, no solo con políticas gubernamentales, sino de la mano de actores no estatales. Y por eso es que se dice que Glasgow fue una plataforma en donde, además de todas las negociaciones formales que ocurren y compromisos que adoptan los gobiernos, se lanzaron muchas, tanto sectoriales, por ejemplo para la energía, como alianzas y que incluyen alianzas entre el sector público-privado, con los compromisos de financiación para hacerla realidad, fundamentalmente en términos de disminuir emisiones de metano en el sector de energía y agro,
detener y revertir la pérdida de bosques y unos fondos para acelerar las soluciones basadas en naturaleza, acelerar el cambio hacia vehículos de cero emisiones, con compromisos de más de 100 países para dejar de producir y vender los vehículos de combustión interna, la transición del carbón hacia energías limpias, también con compromisos de una veintena de países de dejar de invertir en nuevos proyectos de carbón y desinvertir incluso en hidrocarburos, entre los más relevantes. Y de nuevo, como decía, a nivel de financiación para la adaptación también han habido anuncios y apoyos de sectores también privados para aumentar el nivel de financiación para la adaptación. El rol de los actores no estatales, pero fundamentalmente el rol de los sectores, el sector privado tuvo un rol muy protagónico en esta COP, como viene siendo en las últimas COPs, en esta también tuvo un rol bastante protagónico. Más de 5.000 empresas bajo la iniciativa Race to Zero, que nuclea a justamente actores no estatales para alinear sus objetivos con la meta 1.5, más de 5.000 empresas, más de 450 inversionistas de los principales en el mundo ya se han comprometido a reducir a la mitad sus emisiones a 2030 y alinearse al net zero antes del 2050. Y otro hito muy importante desde el punto de vista privado en esta COP fue el lanzamiento de esta alianza de Glasgow del sector financiero para el objetivo de Net Zero, que reúne el compromiso de más de 500 empresas de servicios financieros a nivel mundial, que son las principales empresas financieras del mundo. Fíjense que representan el 40% de los activos financieros de todo el mundo, que han tomado el compromiso de alinear sus portafolios, de alinear su portafolio de inversiones, de alinear la dirección de sus finanzas hacia proyectos, empresas que estén alineados con el objetivo del 1.5, que estén alineados con el objetivo de ser emisiones netas cero al 2050, y esto desde ya va a ser transformacional, porque a donde vamos a ver más adelante, y aquí son las últimas tres, cuáles son las implicancias de estos avances en la COP26, y obviamente con el historial detrás, para el sector empresario, en estos cuatro principales. Primero, los compromisos Net Zero, disclosure y transparencia, financiamiento y alianzas. Respecto a los compromisos Net Zero, bueno, así como para los países el objetivo de 1.5 y de ser emisiones netas cero al 2050 es la nueva norma, también lo es la nueva norma para la acción climática empresaria. Y de hecho hoy, una de cada tres de las empresas que cotizan en bolsa en países del G20 ya tienen estos objetivos Net Zero. ¿Cuál es el problema? Es que hay una diferente interpretación o diferente nivel de alcance de estos objetivos. Net Zero, no había hasta ahora una única interpretación basada en ciencia de qué significa hacer emisiones netas cero, y eso llevaba a dificultades para realmente evaluar si todas estas empresas van a ser y están alineadas con el objetivo 1.5 o no. Y ahora tenemos, y la importancia para el sector empresario es que, además de comprometerse a hacer emisiones netas cero, esos compromisos estén basados en estándares basados en ciencia, que son comunes para todo el sector, como los estándares de la iniciativa Science Based Targets, que hoy ya disponemos de este nuevo estándar para que una empresa pueda desarrollar una meta y una hoja de ruta a la descarbonización basada en un estándar científico reconocido y alineado con la ciencia. Y a partir de que se publicó este estándar, ya se ha generalizado, de hecho, la formalización de objetivos basados en ciencia alineados con el 1.5 en la plataforma de Science Based Targets. Fíjense que el 75% de los objetivos que han presentado empresas en este año que terminó están alineados con el 1.5. El segundo punto muy importante es el disclosure y transparencia. Esta brecha de credibilidad que vimos que hoy enfrentan los gobiernos para justificar o para explicar que van a cumplir estos objetivos a largo plazo, lo mismo aplica al sector empresario, que para sus objetivos a tan largo plazo tienen que traducir esos anuncios a planes en el corto plazo con una transparencia mucho mejor para poder monitorear año a año ese progreso. Entonces las empresas deben usar un marco común, como decíamos antes, basado en ciencia, y además se está proponiendo desde el lado del Consejo Empresario Mundial un mecanismo común para el sector privado para que se pueda evaluar el progreso de las empresas hacia estos objetivos climáticos y poder alinear esta evaluación de la contribución empresaria
con la contribución nacional de los países, ¿no? Entonces esto es también muy importante para el sector privado. En términos de financiamiento, hay dos implicancias directas. Una es también vinculado a lo que vimos antes, el disclosure. Las empresas cada vez van a tener que hacer un mejor disclosure de sus riesgos financieros vinculados al cambio climático, con el estándar, con las recomendaciones del TCFD como el principal instrumento que hoy las empresas año a año usan más y más para reportar los riesgos climáticos que su empresa enfrenta y cómo los va a mitigar y cómo va a responder. Pero en términos también de financiación, y vinculado a ello, esta información es clave hoy para el sector financiero para poder decidir si va a invertir o no en una empresa, hacia dónde va a dirigir sus fondos. Y Mark Carney, que es el gobernador del Banco de Inglaterra, pero principalmente es quien lidera esta alianza del sector financiero para el Net Zero que vimos antes, ellos como representantes de esta alianza, dice del sector financiero, ven al objetivo Net Zero como la infraestructura que va a dar forma al sistema financiero de ahora en más, que las empresas que tengan planes para reducir emisiones alineados con este objetivo van a tener el capital necesario, y las que no, les va a ser muy difícil encontrar financiamiento. Y finalmente, las alianzas público-privadas van a ser clave para poder traducir estas estrategias de descarbonización a largo plazo a planes de acción concreta y, sobre todo, desbloquear los cambios sistémicos que hacen falta, que sabemos no son pequeñas acciones de mitigación que tenemos que hacer, ¿no? Entonces, en este marco de la imperiosa necesidad de que los NDCs escalen en ambición y en escala y aceleren el paso, las alianzas público-privadas van a ser indispensables. Y vemos, y en la región hay muchos ejemplos que con la red hemos visto este año, que las hojas de ruta sectoriales de descarbonización son una excelente herramienta para potenciar esta articulación entre el sector privado y el público en una hoja de ruta de descarbonización, aumentar la ambición climática empresarial y alinear mejor la acción del sector público con el privado en hojas de ruta para cada sector, con barreras, con instrumentos de incentivos inteligentes para ese sector en ese país, ¿no? Así que estas son algunas de las implicancias concretas para el sector privado en la región que nos deja la COP. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Vicky, por, como siempre, tu excelente presentación y capacidad de resumir tantas ideas y tantas cosas en algo que muy conciso y que pues es una guía para hacia dónde tenemos que avanzar en este trabajo conjunto que se promueve de la comunidad de práctica, de sector privado, sector público, articulando su accionar para lograr esas metas, en el tiempo en que la urgencia lo requiere. Entonces, muchísimas gracias. Quisiera comentarles a todas las personas, muchas gracias. Ya estamos conectados más de 110 personas al webinar. Gracias a quienes son miembros de la comunidad práctica que se han unido, y también a las personas que son parte de las redes de Let's Slack, de Euroclima Plus, de ENCAE y de las organizaciones miembros de la comunidad de práctica que se han unido a este evento. Quisiera mencionar que la grabación de este webinar y la presentación de Virginia estarán disponibles en la página web de la comunidad de práctica. Ya les indicaremos en el chat la dirección para que la próxima semana ustedes puedan acceder a los materiales. Adicionalmente, quisiera comentar que en el marco de la comunidad de práctica y con el apoyo de Virginia e insumos de otros miembros de la comunidad de práctica, vamos a publicar próximamente un documento de 2 páginas con un resumen de los 10 principales mensajes de la COP26 para el sector privado de la región. Así que a quienes estén conectados hoy, les enviaremos ese documento por correo electrónico cuando ya esté
publicado. Muchas gracias de nuevo, Vicky. Y ahora quisiéramos pasar a un panel de comentarios de 3 personas que son miembros de la comunidad de práctica y que a quienes quisiéramos pedirles que en unos máximo de unos 6 minutos, porque tenemos tiempo limitado, no, reaccionen a la presentación de Vicky, ¿verdad? ¿Qué significa esto especialmente para sus organizaciones, para las personas con las que ustedes trabajan en su rol de promover sostenibilidad, especialmente en el sector privado? Entonces quisiera darle la palabra a nuestra coorganizadora también del webinar de hoy, Anaite Guardado, directora ejecutiva de la Asociación de Generadores con Energía Renovable de Guatemala. Anaite, adelante por favor con tus comentarios. Muchas gracias, Ana María. Yo tal vez voy a permitirme 3 segundos para hacer un agradecimiento protocolario en nombre de la Asociación de Generadores con Energía Renovable, especialmente a Articulac por haber escuchado y atendido nuestra solicitud de realizar este evento, el cual para nosotros tiene una vital importancia, ya que la información que se recibe de estas cumbres es tan amplia que a veces resulta un poco abrumadora llegar a una magistral presentación como la que Virginia nos ha compartido esta mañana. Así que quiero reconocer tanto a Ana María como a Virginia por el apoyo que nos han brindado. Y por supuesto también a Euroclima, GIZ, LESLAC y CLACS de INCAE, así como a mis colegas de AGER, especialmente a Astrid Perdomo, que nos ha ayudado en toda la coordinación de este evento. Luego, pues paso al tema de nuestros comentarios, como hemos platicado. Y la verdad es que la agenda de cambio climático es una agenda muy grande, es una agenda de largo plazo, es una agenda en la cual uno esperaría que todos los actores de la sociedad estemos realmente involucrados en pues dar nuestro granito de arena para contribuir a que definitivamente nuestro planeta sea sostenible en el largo plazo para las generaciones futuras. En ese sentido, y como nosotros representamos a la energía renovable de capital privado en Guatemala, pues estamos verdaderamente muy comprometidos e involucrados con toda esta agenda. Sin embargo, pues hemos observado, y como muy bien lo señala Virginia en su presentación, hay algunos retos que nos quedan todavía pendientes. Yo quisiera puntualizar tal vez alrededor de 3, y es una con respecto a las políticas públicas. Bien se menciona en la presentación que los gobiernos generan políticas públicas que son indicativas en cualquier materia en la cual se desarrollen y de la cual el gobierno quiera brindar objetivos de largo plazo para el país. Sin embargo, y pasa en muchas oportunidades que estas políticas públicas se nos quedan en estas aspiraciones a muy alto nivel y que luego es difícil trasladarlas a la operación o a la toma de decisiones empresarial. Yo creo que este es uno de los principales retos en el sentido de que es necesario tener una comunicación muchísimo más amplia, más transparente, no solo por parte del sector privado, como se mencionaba, que uno de los retos es el tema de transparencia, sino que también cómo hacemos nosotros para contribuir a que nuestros propios gobiernos den muchísima más información y hagan de conocimiento común cuáles son esos objetivos que tenemos como países. En el caso de Guatemala, por ejemplo, está considerado uno de los países más vulnerables ante el cambio climático. Y por lo tanto, nosotros debemos tomar muchísimas acciones en el ámbito especialmente de mitigación, que es lo que nos serviría a nosotros para contribuir a la sostenibilidad. Y en ese sentido, la política pública realmente nos daría un camino, una visión para que luego se puedan desarrollar estas hojas de ruta por parte del sector privado que puedan contribuir a alcanzar estos objetivos que pueden estar diseñados en nuestras políticas públicas, y seguramente en cada uno de los países latinoamericanos podemos identificar distintos retos, algunos pueden ser comunes, y la gran oportunidad que tenemos es también de identificar buenas prácticas en otros países. Así que siempre muy abiertos a comentarios de nuestros colegas que hoy están participando en
en esta presentación. Otro de los retos que vemos es que el sector privado, a pesar de que tiene un papel fundamental en la agenda de los compromisos de cambio climático y como vimos ahora en la presentación de Vicky, sobre todo en estos nuevos compromisos de Net Zero, me preguntaba yo, mientras escuchaba la presentación y mientras hacíamos unos análisis internos, ¿cómo hacemos para operativizar este gran plan? ¿Cómo hacemos para tener acceso a los fondos de cambio climático? ¿Cómo hacemos para fortalecer nuestras capacidades para tomar mejores decisiones y que éstas sean basadas por lo menos en el triple bottom de la sostenibilidad? ¿Cómo hacemos para que estas decisiones empresariales tomen en consideración toda la materia ambiental y cómo se pueden afectar en el futuro estas actividades empresariales? Y yo creo que una de las posibles respuestas es precisamente la creación de una hoja de ruta que nos presente con un mayor detalle qué es lo que podemos esperar, qué es lo que podemos promover y cuál es el camino que el sector privado, el sector empresarial o la iniciativa privada, como se pueda llamar en los diferentes países, pueda contribuir de una manera más tangible. Cuando nosotros tenemos en una agenda tan grande donde hay tanta materia, diversos temas, realmente podemos caer en confundirnos un poco sobre qué camino tomar. Y yo creo que esa es una de los retos muchísimo más importantes y es brindar mayor información y la creación de unos planes muchísimo más aterrizados. Virginia hablaba del mediano y largo plazo, yo incluso le agregaría el corto plazo, porque lo que decidamos hoy va a tener un impacto dentro de 5 años, dentro de 10 años en esta agenda internacional que es tan grande. La brecha de la credibilidad. Esto es algo verdaderamente fundamental. Me encanta que Virginia lo haya señalado porque a veces uno se pregunta, bueno, están estas grandes cumbres donde están los representantes de casi que 200 países hablando de los compromisos nacionales acerca de cambio climático, pero tenemos muy bajo acceso a los fondos de cambio climático que podrían contribuir a tener mejores prácticas en nuestros países. Así que yo creo que una de las formas en las que se puede ganar credibilidad es también tener acceso a estos fondos a través de los mecanismos que están creados claramente y las instituciones que los tienen a su cargo, pero que se pueda de alguna manera viabilizar estos instrumentos para que podamos tener mayor acceso a ellos. Creo que tener esta meta al 2025 de duplicar este acceso a los fondos de cambio climático o al financiamiento verde queda bastante corta y esta debería ser una de las prioridades. Muchas gracias, Ana María. Muchísimas gracias, Anaité, por los aportes y también por mantenerte dentro del tiempo. De verdad que para nosotros es un gusto haber respondido a esta solicitud de AGER de organizar este evento y pues esperamos que estas discusiones sean muy útiles también para las personas que nos acompañan hoy y para los asociados de AGER y el trabajo que van a hacer. Quisiera, muchísimas gracias. Ahora pedirle a nuestro colega Carlos Adriansen. Carlos también es un miembro de la comunidad de práctica desde su creación, ¿verdad? Él es gerente de sostenibilidad de UNACEM, el mayor grupo cementero de Perú. Carlos también ha estado muy involucrado en el liderazgo del comité ambiental del sector de energía, minas y petróleo de Perú. Así que, Carlos, desde ese punto de vista del trabajo que tú haces promoviendo la sostenibilidad en este sector tan importante para el abordaje de este reto del cambio climático, te pido por favor que nos des tu perspectiva a partir de la presentación que hizo Vicky. Gracias, Ana María, y muchas gracias por la invitación. En primer lugar, bueno, felicitar a Virginia
y decir que, digamos, comulgo con toda y cada una de sus apreciaciones sobre el rol del sector privado, y de la misma manera que lo hizo Anaité. Complementar algunas cositas. Por ejemplo, creo que el sector privado tiene que dar tiene que avanzar de una manera un poquito más intensa, un poquito más fuerte, digamos, en materia de la transición energética, la transición a las energías renovables, ¿ya? Y esto enfocado quizás en dos niveles. Primero, las matrices nacionales, las matrices energéticas nacionales, ¿no? Y allí los estados y el sector privado tienen un trabajo coordinado sumamente importante para ir migrando de las fuentes energéticas basadas en hidrocarburos, ¿no? Hacia las energías renovables, hacia las energías renovables incluso no convencionales, la fotovoltaica, la eólica, ¿no? Hacia ahí. Eso va a ayudar muchísimo porque no solamente el sector privado, sino en general toda la población de una nación se abastece de estas fuentes, y si estas fuentes cambian, de hecho, ya hay una disminución de la huella nacional. Ahora, desde el punto de vista de la empresa, primero, tener fuentes propias renovables, incrementar su eficiencia energética y migrar hacia la electromovilidad, pero dentro de cada una de nuestras operaciones va a ser sumamente importante, ¿no? En una industria como la que yo provengo, por ejemplo, que es una industria muy intensa o digamos importante en las emisiones de CO2 a la atmósfera, tener planes ya de mediano y largo plazo en una transferencia total hacia las energías renovables, buscar eficiencias al interior de las plantas y promover la electromovilidad es para nosotros un paso sumamente importante. Ahí viene el segundo tema. Hay iniciativas ya que se están trabajando sobre impuesto al carbón o el precio al carbón, al precio al carbono que uno emite, ¿no? Y aquí mi reflexión es que eso está bien, ¿ya? Pero tenemos que, en coordinación con el Estado, en el desarrollo de estas políticas públicas, buscar no restarle competitividad al sector industrial, ¿ya? ¿Esto se puede hacer? Claro que se puede hacer. Se puede buscar un mecanismo a través del cual los que no reducen sus emisiones de carbono equivalente tengan una tasa adicional que pagar. Claro que se puede hacer, pero hay que buscar siempre el equilibrio, y hay que buscar además en economías como la nuestra, como la peruana o en general la latinoamericana, buscar siempre mantener la libre competencia. Buscar que esa competencia se dé en las mejores condiciones para el bien de la población en general, de la ciudadanía en general. El financiamiento, bien lo explicó Virginia, en IT es todavía un gran reto en economías como la nuestra, como la peruana, donde más del 75% es informal. Acceder a fuentes de financiamiento como estas son casi imposibles. Así que creo que los estados y las fuentes de financiamiento internacional tienen ahí un gran reto: cómo amoldar estos volúmenes importantes de financiamiento en mitigación y sobre todo en adaptación, cómo hacerlas llegar masivamente a las pequeñas y microempresas que hoy día, por ejemplo, como yo decía, en el Perú, representan más del 75% de la economía. También hay un mensaje en el sentido de extrapolar las acciones climáticas hacia la comunidad, hacia el entorno. Y ahí hay un reto sumamente importante en el sector privado para llevar todas estas buenas prácticas, todas estas políticas de eficiencia energética, electromovilidad, políticas internas, llevarlas y promoverlas hacia nuestros entornos inmediatos en primer lugar, ¿no? Hacia nuestras zonas de influencia. Y luego coordinar con el Estado para que estas buenas prácticas también se difundan en otros espacios, en otros territorios. Ahí hay un reto sumamente importante. Y
Anaité reforzaba la idea de la alianza público-privada, y creo que Virginia también lo hacía. Yo le pondría público-privada e internacional. Necesitamos armar una alianza, pero no una alianza solo declarativa, sino una alianza que se traduzca en políticas de largo plazo, en políticas de Estado y por ende en regulación, ¿ya? En regulación, pero una regulación proactiva, una regulación que busque incentivar, no que busque castigar, sino que busque incentivar y llevar al sector privado de la mano con la sociedad hacia esta nueva visión, hacia la carbono neutralidad al 2050. El Perú se ha trazado dos hitos, dos metas importantes. Primero, reducir 40% de sus emisiones al 2030. Y en segundo lugar, alcanzar la carbono neutralidad al 2050. Sin políticas claras, sin una alianza público-privada internacional sólida, traducida en acciones tangibles, esto va a ser muy difícil. Así que es sumamente importante entrar ahí. Y ya al interior de la empresa, la gestión empresarial, como bien decía Virginia, este tema de la transparencia basada en medir, reportar y verificar nuestras acciones es sumamente importante. Y ponerlas transparentemente al alcance de toda la sociedad. Creo que eso va a ser, va a ayudar a la gestión y al desarrollo también empresarial de nosotros mismos. Las soluciones basadas en naturaleza, eso, o soluciones basadas en ciencia, cualquiera, ya no es teoría. Hoy día las empresas tienen que actuar y tomar sus acciones basadas en ciencia. Ahí está, ¿no? Buscar mitigación en servicios ecosistémicos como la captura de CO2 o buscar soluciones en servicios ecosistémicos hídricos también es sumamente importante. Yo creo que yo resaltaría esas 6 cosas que se complementan con lo que ha dicho Virginia y Ana María. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Carlos, por tu perspectiva y pues, puntos sumamente importantes que complementan y refuerzan el mensaje de Vicky. Quisiera, y después, bueno, quisiera decir que vamos a escuchar a nuestro querido colega Omar Ramírez Tejada en un momento. Después, ¿verdad? Para los panelistas, yo sé que a uno siempre se le queda algo que quiso decir o que se le ocurrió cuando habló otra persona. Entonces, después de de esta ronda, vamos a tener un minutito adicional cada panelista para dar una reflexión adicional. Así que muchas gracias, Carlos, y seguimos ahora con nuestro colega Omar Ramírez. Omar en este momento es el gerente país de una iniciativa que se llama Learning by Doing, es el gerente país de Energía Network, pero puede conversarnos también desde su punto de vista y gran experiencia de trabajo con el sector público en República Dominicana como ex vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional de Cambio Climático y también como a cargo del Ministerio de Medio Ambiente y entonces, Omar, que sería muy valioso de tu parte. Bueno, estamos hablando qué quiere decir para el sector privado, pero también, bueno, ya Carlos lo mencionaba, qué se requiere también del sector público para que el sector privado pueda jugar el rol que se requiere en esta búsqueda de transformar el desarrollo mundial y de cada uno de nuestros países. Muchas gracias, Omar. Adelante. Muy buenos días a todos y a todas. Quiero agradecer a Ana María Majano, mi querida hermana centroamericana, sobre todo dialéctica, muy amiga nuestra y sobre todo de la República Dominicana. También felicitar a Virginia por esa excelente capacidad de síntesis. No es fácil resumir un proceso que toma un año de preparación a nivel de la convención en unos 15 minutos. Eso es una labor muy profesional que ha hecho Ana María y sobre todo también Virginia, en este caso,
para cómo podemos ver al sector privado en el marco de la COP26 y cuáles fueron sus resultados. Yo quiero iniciar precisamente diciéndole que de los 3 instrumentos que aborda el régimen climático internacional, la Convención Marco, el Protocolo de Kioto y el Acuerdo de París, hay una participación del sector privado. Y es bueno que nosotros lo veamos en su justa perspectiva. Lo primero es que la Convención Marco no tiene taxativamente esa participación. Tenemos que contextualizar que esto se hizo en el año 1992 y nace ahí. Ahora bien, es una convención, como muy bien su nombre lo indica, lo suficientemente amplia, donde se puede, en Virginia, en este caso, para cómo podemos ver al sector privado en el marco de la COP26 y cuáles fueron sus resultados. Yo quiero iniciar precisamente diciéndole que de los 3 instrumentos que aborda el régimen climático internacional, la Convención Marco, el Protocolo de Kioto y el Acuerdo de París, hay una participación del sector privado. Y es bueno que nosotros lo veamos en su justa perspectiva. Lo primero es que la Convención Marco no tiene taxativamente esa participación. Tenemos que contextualizar que esto se hizo en el año 1992 y nace ahí. Ahora bien, es una convención, como muy bien su nombre lo indica, lo suficientemente amplia, donde se puede ir progresivamente con otros instrumentos complementarios y focalizando la participación del sector privado. Fíjense que luego el segundo instrumento es el Protocolo de Kioto. Y es a partir del mecanismo de desarrollo limpio cuando el sector privado se involucra con proyectos puntuales para la reducción de emisiones a partir de una meta. Ahora bien, estos 2 instrumentos tenían un enfoque de arriba hacia abajo, eran mandatorios, son acuerdos mandatorios vinculantes y que cada estado debe suscribir, adoptarlos y luego refrendarlos y convertirlo en legislación nacional. Ahora, ¿qué pasa con el Acuerdo de París? El Acuerdo de París es distinto, es ecléctico, es una arquitectura híbrida que aborda el cambio climático a partir del 2020. Fíjense que aunque se adoptó en el 2015, puso un plazo taxativo que era a partir del 2020. Es el instrumento jurídico internacional ambiental cuyo adopción, firma y ratificación ha tomado menos tiempo en la comunidad internacional. En apenas 10 meses se ratificó. Eso significa que hay un amplio consenso político para que se trabaje y se aborde el tema de cambio climático como una política, sobre todo con alta voluntad, para que podamos alcanzar la meta de estabilizar los gases de efecto invernadero. Ahora bien, esa estructura híbrida tiene obviamente aspectos que nacen nuevamente, que son las NDC. Y en vez de ser de arriba hacia abajo, el enfoque es de abajo hacia arriba. El famoso bottom-up. Y ese enfoque de abajo hacia arriba es que permite que cada estado formule sus propuestas de reducción de emisiones para que contribuya al objetivo global. En esta evaluación de Glasgow nos dimos cuenta que no estamos alcanzando esos objetivos. Y esa es la primera preocupación de los 5 pilares que mencionó Virginia y que son muy importantes. Uno, la ambición. El aumento de la ambición se ha quedado por debajo. Se necesita de un 45% al 2030. No vamos, de acuerdo a las evaluaciones de la ciencia, no vamos a alcanzar eso si no se hace un esfuerzo acelerado de aquí al 2030. Cuando digo de aquí, son 8 años. Y eso es una perspectiva que tenemos que tomar en cuenta. Los esfuerzos deben ser muy amplios. Y por eso es que ustedes ven que se hace una alusión directa al sector privado. Y yo digo sector privado y sector no gubernamental o sector de las ONG o tercer sector. O sea, tenemos que trabajar no solamente con el sector privado que busca el lucro, sino también el que es sin fines de lucro y poder trabajar también con la academia y también trabajar con los sectores de base en nuestro país para poder alcanzar verdaderamente metas nacionales. Ahora bien, esta situación ya para alcanzar esa meta al 2030 y sobre todo por el incremento de temperatura que no pase de 1.5 grados, necesitamos un gran esfuerzo. Eso quedó evidenciado en Glasgow.
Otro aspecto que quedó evidenciado en Glasgow fue el financiamiento. Crear condiciones para que el financiamiento climático global de fuentes públicas y ahora privadas alcance al menos 5 billones. Fíjense que en el discurso del secretario de Naciones Unidas, Guterres, habló claramente que apenas hemos alcanzado el billón, pero pues se necesita como meta de 2.6 a 3.6 billones de dólares. Y la promesa ha sido de un solo billón. Y no hemos alcanzado ese billón todavía. Con lo cual, se tienen que sumar también otras fuentes de financiamiento. Y una cosa que quedó evidenciada en Glasgow es que el financiamiento público, y ese es un consenso de los asistentes, la inversión pública no será suficiente para alcanzar las metas climáticas. El sector privado debe involucrarse en un 100%. Y por eso es que ustedes ven que si analizamos la resolución de Glasgow, se darán cuenta que hay taxativamente ya un 30% de esas resoluciones que hacen alusión al sector privado en nuestro país. Y de ahí que los gobiernos tienen la gran responsabilidad de involucrar a través de diferentes mecanismos a ese sector privado para alcanzar las metas nacionales que a su vez alcanzarían las metas generales de reducción de emisiones. Ahora, ¿cuáles son las implicaciones del sector privado? Y que muy bien la comunidad de práctica nos ha pedido de cómo el sector privado, y como yo digo, y el tercer sector, pueden involucrarse de manera más eficaz y más efectiva. Bueno, miren, hay un consenso, y sobre todo en este aspecto, de que, y lo mencionó Virginia, de que los instrumentos que hay para la Net Zero de alcance de esas metas hasta ahora son declaraciones de intención y muchas veces no están consignadas en la legislación nacional. Yo quiero poner a mi país para que ustedes vean como ejemplo de lo que es precisamente una planificación que trabaja de la mano con el sector privado. Nosotros fuimos de los primeros países en el 2012, no ahora, no, en el 2012, que consignamos en la Estrategia Nacional de Desarrollo las metas de reducción de emisiones de un 25%. Y no conforme con ello, lo pusimos también en los instrumentos de plan plurianual de inversión pública de cara a los próximos años, que cómo se va a realizar estas inversiones. Pero también hemos constituido en el Consejo Nacional para el Cambio Climático un mecanismo donde el sector empresarial está representado en la toma de decisiones a través de un consejo consultivo que trabaja de la mano con el Consejo y con el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales de mi país. Pero también una cosa muy importante. Fíjense que el mecanismo de WBCS que manda a hacer una NDC para el sector empresarial. Esto en la comunidad de práctica lo hemos reflexionado. Entendemos que sería un nuevo mecanismo común para evaluar el progreso de las empresas con los objetivos de la acción climática. De modo que alinear ese mecanismo con la NDC nacional en la implementación de los planes nacionales y de las estrategias nacionales para alcanzar los objetivos de reducción de emisiones. Estándares de reportes armonizados. Necesitamos armonizar los reportes y sobre todo ver cuáles son los riesgos, las oportunidades, el impacto asociado que tienen los cambios climáticos en la inversión pública y privada. Y sobre todo ver que hay una economía real alrededor y financiera alrededor de este asunto. Ya, como muy bien dijo Virginia, hay un sinnúmero de empresas y de transnacionales que ya están asumiendo el Net Zero como una política empresarial. Pero también la COP nos dejó claramente que la participación del sector privado está ya de manera taxativa en un 30% en las cláusulas. Y también se plantea una reducción de emisiones para el sector privado. En nuestro país, en la revisión que hicimos y la actualización de la NDC, ya hay una responsabilidad taxativa para el sector privado. Eso no quiere decir que el sector privado solamente va a cumplir con el porcentaje que se le asigna. No, eso quiere decir que es a partir de ahí un mínimo y a partir de ahí sería progresivo para alcanzar las metas nacionales.
Y en ese sentido, las metas que nos damos como Estado tienen que ser, diríamos, de lo general hacia lo particular. Y obviamente cada quien debe tener una corresponsabilidad. En cuanto a los esquemas de alianza público-privada, nuestro país también está trabajando en esos esquemas y va a dar sus frutos en los próximos días con relación a qué podemos hacer en la industria nacional y sobre todo en el sector empresarial con relación a las metas de carbono neutralidad. República Dominicana ya también en esta COP impulsó su meta, su declaración de que al 2050 Dominicana debe alcanzar la carbono neutralidad, que es un desafío, diríamos, para un país como el nuestro, donde está prácticamente trabajando ya y tiene varios parques de energía renovable, tanto eólicos como solar. Para darles una idea, Dominicana en apenas 10 años incrementó en un 200% su parque de generación renovable, con 9 parques eólicos y 4 parques solares. Estamos hablando de pasar de 33 megas a prácticamente 600 megas en renovables. O sea, que lo que decía también nuestro compañero de Perú es que la inversión privada, y de esto solamente un solo proyecto es público, pero luego todos esos proyectos son inversión privada. Y se han anunciado nuevos proyectos a partir de la conclusión de esta COP26. Por último, la ONU afirma que el marco regulatorio acordado en Glasgow dará certeza y previsibilidad a los enfoques de mercado, algo que es muy importante. Si hubo una de las cosas que faltó es el precio del carbón. Hubo una amplia discusión y sobre todo se tenía casi listo que iba a ser $75 la tonelada de carbono. Sin embargo, eso se ha dejado sobre la mesa para la COP27. La COP27 tiene también muchos retos, al igual que lo tuvo la 26, pero el mayor logro que yo puedo decir que también beneficiará a la empresa y sobre todo al sector privado es que se alcanzó el marco de transparencia mejorado, que prevé las tablas y formatos de acordado para contabilizar e informar sobre los objetivos y las emisiones, para evitar la doble contabilidad y para que los proyectos que surjan a partir de ahí pueda haber un mercado de carbono robusto y sobre todo que no duplique los esfuerzos que hubo con Kioto. Y para terminar, hay un aspecto muy importante. Avanzar a la agenda del cambio climático multilateralmente entre los 195 países es difícil, pero un indicador que muestra que la multilateralidad está en crisis es lo que pasó en Glasgow, pre-Glasgow. O sea, hubo un acuerdo en el G8, una reunión previa, luego ustedes vieron que a mitad de la COP, Estados Unidos y China llegan a un acuerdo. Y ese acuerdo es el que motoriza y el que permite que la situación no caiga en el vacío. Eso le dice a ustedes que todavía el cambio climático, lejos de ser un tema multilateral, está siendo abordado desde la perspectiva del bilateralismo entre las dos potencias que están hoy disputándose la hegemonía del planeta. Y eso a nosotros como trabajadores, negociadores del cambio climático nos preocupa. Tenemos que fortalecer el multilateralismo porque no se trata ni de un G8 ni de un G2, sino de un G195. O sea, todos los países juntos deben de contribuir al problema de mayor amenaza que tiene la humanidad del siglo XXI, que es el cambio climático. Muchas gracias, Ana María, y gracias. Muchas gracias, Omar, por ese análisis y tus comentarios. Quisiera ahora, y tenemos ya relativamente, bueno, unos 10, 15 minutos. Agradezco a Vicky porque las preguntas que estaban dirigidas a ella las ha ido respondiendo en el chat. Muchísimas gracias, Vicky, por eso. Si hay alguien más que tiene preguntas, por favor, pueden escribirlas en el chat.
Quisiera ahora nuevamente dar un minuto a cada uno de nuestros panelistas y voy a pedirle también a nuestro colega Pablo Rojas, él es asesor para temas de sector privado y gobernanza climática de GIZ para el programa Euroclima Plus. Hay una pregunta, Pablo, sobre las rutas, las hojas de rutas sectoriales. Quisiera comentar que como parte de la comunidad de práctica organizamos en la COP26 un side event sobre este tema, un evento paralelo. Les voy a poner en el chat mientras los colegas están dando sus intervenciones. Les vamos a poner el link a la grabación de ese evento, pero le pediré también a Pablo que después de la ronda de un minuto de nuestros colegas panelistas, si puede comentar al respecto, por favor, y también puedes enviarnos ese mensaje desde nuestra socio de la comunidad de práctica GIZ Euroclima Plus. Entonces, Anaité, por favor, ¿qué reacción después de las intervenciones de los demás panelistas? Muchísimas gracias, Ana María, pues sumamente interesantes. La verdad es que mis conclusiones que había preparado con antelación están completamente alineadas con las intervenciones de mis colegas, así que si caigo en la redundancia, por favor comprendan que esto es un alineamiento que tenemos también dentro de la comunidad y que ha salido de una manera totalmente fácil, digamos así, porque estamos comprometidos con toda esta agenda internacional. Tengo 4 puntos a tocar. Uno de ellos es reiterar la importancia del rol del sector privado con respecto a esta agenda de cambio climático. Aquí quisiera abordar como subtemas la toma de decisiones empresarial que tenga un enfoque de sostenibilidad en el largo plazo y que se incluyan los temas ambientales en todas las decisiones que se tomen dentro de las empresas, incluyendo la transformación de la movilidad hacia, esperamos, ¿verdad?, hacia la movilidad eléctrica, y un compromiso, un alto compromiso con el tema de transición energética. ¿Y esto cómo se puede realizar? Pues que dentro de las empresas se tome la decisión de hacer cada vez más una demanda de energía renovable para la producción de todos sus servicios y de todos sus productos, tanto los que se comercian a nivel local como los que se exportan. Así que así es como podríamos empezar a impulsar estos compromisos. Punto número 2 es hacer una especie de scaling down del Race to Zero. Muchas veces hablamos de todas estas cosas que tenemos como en un mundo muy grande que está bastante lejos de nosotros, y yo creo que es importante que estos compromisos que ya se han tomado a través de la COP26 vengan también a involucrar las gestiones de las pymes y las MIPYMES, no solo y únicamente las empresas que cotizan en bolsa o que tienen un perfil internacional. Punto número 3, el alineamiento del sector privado con estos compromisos a través de las hojas de ruta y muy especialmente el involucramiento del sector financiero, que es el que puede tener declaraciones y compromisos claros de financiar los temas verdes y de sostenibilidad. Y pues esos creo yo que serían los aspectos más relevantes que puedo recoger y reiterar nuevamente la importancia que tiene la gestión y las decisiones del sector privado dentro de esta agenda que ya mis colegas han explicado de una manera muy importante. Gracias, Ana María. Muchísimas gracias, Anaité. Carlos, te doy el minuto y te pongo un reto porque hay una pregunta que creo que tú puedes responder. Hay una pregunta sobre, bueno, ¿cuál es la perspectiva del sector privado sobre los temas de adaptación y resiliencia? Y qué se requiere del sector público. Entonces, si le pudieras agregar para responder a esa pregunta que pues muchas veces pensamos en el sector privado y mitigación, pero obviamente adaptación es una prioridad para nuestros países
y para todos los actores en nuestros países. Entonces, si puedes comentar al respecto también. Sí, claro que sí. Mira, yo estaba dándole una vuelta y vi la pregunta y creo que quiero resaltar el rol crítico que tiene la incorporación de soluciones basadas en ciencia y naturaleza en la gestión empresarial, ¿ya? Y ahí hay de alguna manera una respuesta hacia la adaptación y la resiliencia en las operaciones del sector privado. Cuando veamos que nuestro nivel de acción y nuestro impacto en términos de acción climática no solo debe estar ceñida estrictamente a nuestra labor empresarial, digamos, a lo que está dentro de nuestro cerco perimetral de nuestra planta industrial, cuando veamos que nuestro impacto también puede ser positivo hacia las grandes metas nacionales, yo creo que ahí un rol importante juegan las soluciones basadas en ciencia. En una industria, por ejemplo, como en la que yo estoy, de cemento, donde con esfuerzo tecnológico, con innovación dentro de nuestro proceso productivo, no vamos a poder eliminar las emisiones de carbono, ¿no? O sea, no se va a poder eliminar. Entonces, para nosotros, las soluciones basadas en ciencia y naturaleza son una estrategia muy fuerte para adaptar los ecosistemas, para hacer operaciones resilientes, ¿no? ¿Y qué esperamos del sector público? Que nos acompañe en el reto, que dé las facilidades a través de condiciones habilitantes para que esto se den, para que haya coherencia regulatoria, haya coherencia normativa y haya incentivos para todas las empresas que queremos realmente impactar positivamente en esta acción climática, ¿no? Y creo que con esos dos elementos, con una visión de la empresa hacia más allá de sus muros y con un acompañamiento del sector público y también de la cooperación internacional, creo que vamos a tener una posición de ventaja ya versus la situación actual, ¿no? Todos tenemos que trabajar juntos y aquí no va a haber ni ganadores ni perdedores. Si no llegamos a la meta climática, al 1.5 grados Celsius que nos hemos propuesto, todos vamos a perder. El mundo completo va a perder. Y yo escuchaba alguna vez a Gabriel Quijandría y decía, no, la naturaleza no nos necesita. La naturaleza ha estado antes y estará después de la raza humana, de la especie humana. Nosotros necesitamos a la naturaleza. Por lo tanto, somos nosotros los que tenemos que tomar acción lo más pronto posible, ya, ahora, ¿no? Y ahí creo que está asentada la visión, sobre todo de UNACEM Perú y del gremio mineroenergético aquí en el Perú. Muchísimas gracias, Carlos, por esa respuesta. Quisiera ahora, Omar, un minutito, porque ya tenemos muy poquito tiempo, nos vamos a pasar unos 5 minutos. Le voy a pedir a Omar su intervención. Después, a Vicky, muchas gracias, porque gracias a que ustedes están contestando las preguntas y que los participantes pueden ver las respuestas también, entonces nos queda el tiempo también para seguir con la conversación mientras se responden las preguntas por escrito, y pues todas las personas que están conectadas pueden ver las respuestas a esas preguntas. Omar, te pido por favor esa intervención final, tomando en cuenta pues los comentarios de nuestras nuestros colegas panelistas y las personas que están interactuando en el chat. Gracias, Ana María, por esta oportunidad de, en un minuto, hacer una última valoración. Quiero hacerla desde la perspectiva de nuestro proyecto Learning by Doing, que es un proyecto que te he comentado y espero que la comunidad de práctica nos invite a compartir en la medida que vayamos desarrollando y obteniendo productos y resultados importantes, compartirlo con la comunidad de práctica, que es nuestro deber. Sobre todo porque una de las cosas que hemos revisado en toda Latinoamérica es que la mayoría de los sistemas de planificación de los estados hicieron su ejercicio, y obviamente porque tenemos los objetivos de desarrollo sostenible,
todos al 2030. Sin embargo, las declaraciones de principios, las declaraciones políticas que vimos en Glasgow, digo vimos porque algunos no estuvimos presentes, pero lo vimos virtualmente, son aspiraciones al 2050. Eso significa una modificación de la perspectiva, llevarlo un poquito más allá. Y ese ejercicio nosotros lo estamos haciendo a través de algunos talleres de Scrum, que luego no hay tiempo para explicar la metodología, pero sí es importante que el sector privado, como lo estamos haciendo nosotros en este caso, el sector privado, turístico, industrial, empresarial y sobre todo academia y la sociedad civil, como decimos, lo no gubernamental, nos involucremos con el sector público a pensar un poquito más allá y ver en retrospectiva qué sería la sociedad dominicana, por decir algo, en el 2050. ¿Cómo nos vemos? ¿Cuál sería esa situación? Y por eso queremos invitar a compartir esta experiencia de Learning by Doing, que yo sé que nuestro director, José Alberto Garibaldi, nuestro director de planificación, Gilberto, que está precisamente conectado con nosotros, pues nos podamos ayudar a esta comunidad de práctica a compartir esta experiencia, porque creo que pocos ejercicios hemos visto en la región de que se está discutiendo a nivel de sociedad una agenda al 2050, sobre todo con el tema del cambio climático, dado que el tema de cambio climático es ahora mismo el tema más transversal que tienen los estados por la situación planetaria que se encuentra. Muchas gracias, gracias Omar por esa intervención final, y sí esperamos pues seguir compartiendo los resultados del trabajo de ustedes y de los otros miembros de la comunidad de práctica, ojalá en webinars abiertos también como este también, para ir más allá de la comunidad de práctica. Vicky, una valoración final después de haber escuchado también a los panelistas. Sí, sí, por supuesto. Un poco como decían antes, ya no vamos a repetirnos, me parece que vamos a repetirnos un poco, pero yo quisiera poner el foco en dos temas, o dejar tres mensajes muy claros. Hoy las metas alineadas 1.5, las metas Net Zero, son el norte claro para la estrategia de cualquier empresa, y no tener esta meta definida con un marco común basado en ciencia, rápidamente se va a transformar en una complejidad para las empresas que quieran acceder a financiamiento, que quieran participar en los procesos de DNS de sus países, porque si ni siquiera conoces o estás al tanto o tenés una propuesta para tu sector, es muy difícil participar efectivamente en procesos de políticas públicas, ¿no? Es como podés ir y escuchar, pero no vas a poder incidir en que esa política sea beneficiosa para el sector productivo desde el punto de vista ambiental, social y económico, ¿no? Entonces, una empresa por supuesto, mediana y grande, las pymes tienen un desafío particular, pero deberían tener claro que deben definir una meta basada en ciencia y que deben traducir esa meta en hojas de ruta de descarbonización a corto y mediano plazo, para cómo van a lograr esa meta, para, como decíamos, saltear esta brecha de credibilidad que tiene el sector tanto gubernamental como el privado. Y contar para mí hoy con estas hojas de ruta cada vez va a ser más imperioso para el sector privado. Como decía, la financiación a nivel internacional se va a guiar cada vez más por lo que una empresa pueda demostrar, cómo va a hacer este proceso, cómo va a caminar esta transición hacia una economía descarbonizada, y seguramente, o por lo menos de la forma en que yo lo veo, creo que la mejor forma de acceder a la financiación para una empresa va a ser justamente a través de estas hojas de ruta transparentes, basadas en ciencia, donde tenga credibilidad para que tanto los gobiernos o las entidades financieras lo apoyen en esa transición, ¿no? El que no sepa todavía para dónde va a encarar su transición, no solo le va a costar alinearse con el gobierno y acceder a financiación, sino que ni siquiera va a conocer los riesgos climáticos, físicos y de transición que va a enfrentar su sector y su empresa. Entonces va a ser muy complejo a futuro no contar con estas hojas de ruta, y me parece que eso tiene que ser una idea clara que nos tiene que quedar. Y lo último, también contestándole a Edgar, que había escrito y no le llegué a responder, sobre la importancia de la adaptación en el sector privado y cómo está
esta agenda en nuestro sector. Hablo por Argentina, pero creo que sucede en muchos países de la región. Es una gran deuda pendiente para el sector privado, la agenda de adaptación, de poder traducir estos riesgos climáticos a sus modelos de negocio y a sus cadenas de valor, y poder anticipar lo que inevitablemente va a suceder, porque aunque logremos el 1.5, hay impactos inevitables hoy para cualquier sector en cualquier país. Y es muy difícil que el sector privado comprenda eso, lo traduzca a su cadena productiva y pueda generar planes de respuesta. Es muy complejo, esa es nuestra experiencia, entonces ahí necesitamos también fortalecer capacidades, porque como dije, adaptarnos, vamos a tener que adaptarnos de todos modos. Muchísimas gracias, Vicky, por eso, y ese va a ser uno de los temas de trabajo en la comunidad hacia futuro. Definitivamente es como tú dices, es un reto difícil, pero que igualmente se puede abordar de manera colaborativa también. Así que muchísimas gracias de nuevo, y quisiera ahora, bueno, de mi parte agradecer, felicitar las intervenciones de Vicky, de Anaité, Carlos, Omar, agradecer a Ager y a SEATS por haber colaborado, por haber tenido Ager esta iniciativa de organizar este evento, y darle la palabra a mi colega Pablo Rojas, asesor regional para temas de sector privado y gobernanza climática de GIZ Euroclima Plus, para que nos comente también especialmente sobre el tema de las hojas de ruta sectoriales, y que pues haga el cierre y agradecimiento. Pablo, por favor. Sí, muchas gracias, Ana María, y gracias también repetidas veces lo hemos dicho, pero es bien importante, ¿no? A Ger y a todos los colegas panelistas, y por supuesto a Vicky por la gran intervención. Y también me gustaría felicitar y agradecer a todos los participantes que están conectados, tanto a los que ya forman parte de Articulac como iniciativa regional en articulación público-privada para la acción climática, pero también a quienes nos acompañan y no forman parte de nuestra comunidad, porque para mí es sumamente grato ver que hemos tenido más de 100 personas conectadas, y pues todos sabemos que a estas alturas, ¿no?, de los trabajos remotos y virtuales hay cierta saturación también y cierta fatiga por tanta virtualidad, así que es muy refrescante ver a tantas personas interesadas en esta temática. Y por último, un agradecimiento también al equipo de Articulac, liderado por Ana María y las otras colegas, por toda la organización siempre de estos eventos, desde la cooperación alemana, institución que represento, y también desde el programa Euroclima, que es un programa regional financiado por la Unión Europea. Estamos siempre a las órdenes, ¿no?, de apoyar este tipo de iniciativas, de apoyar estos espacios de diálogo, estos espacios de intercambio que permitan, pues, justamente entender cuáles son esos grandes retos que manejamos todos como región y cada uno de los países y organizaciones en específico, pero también dónde están esas oportunidades que nos ayudan a desentrabar una acción climática más concreta y más efectiva. Una de las cosas que descubrimos durante nuestros primeros años de trabajo y meses de análisis de esta situación en América Latina es que hay una brecha bien importante entre lo que sucede realmente en el sector privado en acción climática. No podemos, por supuesto, generalizar, pero en general o como promedio, hay mucho sucediendo, ¿no?, en el sector privado, y hay grandes dinámicas de muchas empresas que se están haciendo cosas bien interesantes, y sin embargo, poco de eso está representado en los esquemas de monitoreo, reporte y evaluación de los países. Entonces, cuando vamos a las autoridades nacionales y preguntamos qué está sucediendo a nivel de sector privado, nos dicen que no mucho, que las empresas están renuentes a participar en acción climática, pero nos topamos una realidad totalmente distinta cuando vamos al sector empresarial, sobre todo los que están representados por gremiales y asociaciones empresariales que están trabajando temas de cambio climático. Y una de las razones justamente es porque las empresas muchas veces no saben lo que sucede en estas grandes cumbres internacionales y espacios de discusión más diplomáticos como la COP26, pero otra cosa también es porque la COP26 no habla el lenguaje empresarial. Entonces hay un total distanciamiento, ¿no?, entre lo que es el sector privado y las colegas y los colegas que me antecedieron lo representaron muy bien.
Ahora, una de las oportunidades o una de las soluciones que hemos identificado es justamente las hojas de ruta sectoriales, ¿no? Que tienen una lógica de cascada, y con lógica de cascada me refiero a que están estos grandes compromisos internacionales representados en la cumbre marco de Naciones Unidas. Esto se baja a nivel nacional por medio de estos instrumentos que son las NDCs, pero aún así, a nivel nacional y en NDCs siguen siendo compromisos bien grandes y bien amplios, ¿no? Entonces, lo que buscan las hojas de ruta es justamente bajar y traducir estos compromisos nacionales a nivel sectorial, y en el caso de las hojas de ruta a nivel privado, ¿no? Y que se sepa las empresas del sector privado cuáles son los objetivos que deben buscar en términos de mitigación y a veces también adaptación al cambio climático para cumplir y sumarse y estar alineados a estos compromisos nacionales y por ende a los compromisos internacionales. Entonces, fíjense como hay una lógica de cascada bien interesante. Están los compromisos internacionales, los bajamos a compromisos nacionales por medio de NDCs, y el paso siguiente entonces es bajarlos a compromisos sectoriales por medio de la hoja de ruta. Lo interesante de las hojas de ruta es que no solo nos dicen a dónde tenemos que llegar como sector, sino que nos dicen también cómo llegar, ¿no? Entonces hay un análisis previo de un diagnóstico de dónde está mi sector, cómo está mi sector, qué tecnologías existen, qué soluciones existen actualmente, y aquí van a haber un abanico grande de soluciones, desde aquellas que son buenas prácticas y son relativamente rápidas y fáciles de implementar, hasta aquellas que requieren recambios tecnológicos, apalancamientos financieros y otros obstáculos un poco más complejos, pero que son posibles, ¿no? Y la hoja de ruta entonces nos va a decir justamente cuándo y cómo nos debemos ir descarbonizando. Desde el programa entonces hemos apoyado o estamos apoyando actualmente a algunos países, en específico un trabajo interesante con Costa Rica, un trabajo muy interesante con Brasil, y estamos en conversaciones para iniciar trabajos similares en Panamá, en Colombia, justamente para ayudar a los países a dimensionar este trabajo y a ir diseñando estas hojas de ruta. Por supuesto que los documentos al final de cuentas son para nuestros usuarios finales, que son los gobiernos y las empresas, y en cara de esto y alineado con esto, entonces organizamos este evento durante la COP26 en Glasgow, que ya se comentó, eso quedó en una grabación, y por supuesto que estaremos compartiendo con todos los interesados y quienes todavía no hayan podido participar o no hayan podido ver la grabación, esta grabación. De todas formas, pues yo quedo a las órdenes si hay en específico alguien de algún país que estuviera interesado en tener algún tipo de información de los apoyos que podemos dar desde Euroclima, desde la cooperación internacional. Quedo a las órdenes, y con esto pues cierro la actividad. Nos pasamos unos 5 o 10 minutos con lo que estaba previamente agendado, pero nuevamente creo que ha sido un placer escucharlos a todos ustedes, y les deseo un final de semana muy próspero y también un feliz año nuevo a quienes todavía no se los he podido desear. Saludos. Muchísimas gracias, Pablo. Gracias a todos nuestros panelistas y a las personas que han estado conectadas. Muchas gracias, muchos éxitos, y esperamos que puedan visitar la próxima semana la página web de la comunidad de práctica para acceder a los materiales. Además, les estaremos enviando a todas las personas que están en la lista la publicación de los top 10 mensajes de la COP para el sector privado como producto de la comunidad de práctica. Muchas gracias, muy buen día y éxitos en todas sus iniciativas. Muchas gracias, feliz día a todos. Chao, feliz día. Saludos a todos. Chao, muchas